Hola, ¿cómo están? Hoy quiero recordar a mi abuelo Roberto, a don Roberto Letts, mi abuelo materno, el padre de mi mamá. Lo recuerdo como un hombre de buen corazón, generoso. Lo recuerdo como un hombre sumamente trabajador. De joven fue deportista, atleta, le gustaba mucho ir al Club Regatas, le gustaba mucho el mar, era un campeón remando y llegó a ser presidente del Club Regatas. También le gustaba mucho la política a don Roberto, era aprista, fue amigo cercano de Víctor Raúl, tenía un carné del partido aprista, con uno de los números más adelantados. Es decir, que fue uno de los fundadores casi de ese partido. Siendo entonces un hombre que por instinto repudiaba a los militares y a los curas, mi abuelo, don Roberto, aprista, amigo de Víctor Raúl, era también un gran empresario. Un hombre que trabajaba de sol a sombra. Su pasión era el campo, él era un hombre del campo, era un hacendado, un agricultor. Gracias a su esfuerzo y solo a su esfuerzo y su tenacidad y su espíritu de lucha, don Roberto Letts prosperó. Llegó a ser propietario de una vasta hacienda al norte de Lima, cerca de Sayán. En esa hacienda todo iba bien mientras don Roberto era el dueño y el jefe. Sus empleados o sus campesinos o sus peones lo querían mucho. Era puntual en pagarles, se preocupaba por ellos. Si alguno tenía una dolencia de salud, el abuelo don Roberto lo atendía con premura y con verdadera, genuina preocupación. También era, claro, lo fue toda la vida, así lo recuerdo, incluso cuando yo estaba viejito, muy mujeriego. Veía una mujer guapa y se relamía, y veía una mujer no tan guapa y se relamía igualmente. Pero su hacienda prosperó, era un gran productor de naranjas, de manzanas, y era una hacienda de muchas hectáreas. Hasta que ocurrió la gran catástrofe de su vida, ¿no? Los militares, siempre tan estúpidos, siempre tan brutos, tomaron el poder en el Perú y el dictador de izquierda Velasco, a quien mi abuelo don Roberto odiaba y yo también, decretó la reforma agraria para que el patrón no comiera más de la riqueza de sus campesinos, y cómo no. Y entonces a mi abuelo, don Roberto, que había trabajado la vida entera y cuyo patrimonio era esa hacienda, donde todo marchaba bien, donde los peones lo querían, le quitaron todo. Le robaron la vida entera, lo despojaron de su patrimonio, de sus tierras, de sus sembríos, de sus tractores, de sus fertilizantes, de su casa hacienda, de las casas de los peones, de la posta médica. Le quitaron absolutamente todo en nombre de la justicia social. Como había un dictador estúpido, bruto, militar para más señas, rodeado de un grupo de conspiradores izquierdistas odiosos, envidiosos de la riqueza, incapaces ellos, charlatanes tarados de generar riqueza, entonces decretaron la reforma agraria y le quitaron a mi abuelo absolutamente todo. Lo dejaron arruinado. El resto de su vida, mi pobre abuelo, don Roberto Letts, en cuya casa yo viví unos años, fue un hombre traumatizado que nunca pudo recuperarse de ese latrocinio, de ese robo a mano armada de los militares. Mi abuelo soñaba con recuperar su hacienda. Tenía ilusión de que cuando el Perú volviese a tener un gobierno democrático, y lo tuvo en 1980 con Belaúnde, las tierras que habían sido injustamente confiscadas a sus verdaderos dueños
fuesen devueltas, además con una justa indemnización. No ocurrió. Lamentablemente, Belaúnde no le devolvió a mi abuelo y a todos los demás hacendados despojados de su patrimonio sus tierras. Mi abuelo, por tanto, odiaba a los militares que le quitaron su hacienda, también odiaba a Belaúnde por pusilánime, por no devolverle sus tierras, su propiedad privada, lo que era suyo de toda la vida, lo que él había ahorrado, trabajado, lo que él había expandido y visto prosperar. Entonces mi abuelo, comprensiblemente, yo lo acompañaba en esos odios, odiaba al dictador y a los militares que lo arruinaron, odiaba al cardenal, por supuesto, que bendijo esa reforma agraria, ese atropello tan vil a la propiedad privada, odiaba a Belaúnde, que no le devolvió sus tierras, y encontraba en mí, yo ya vivía en su casa porque había escapado de mi padre, estaba en el penúltimo año de secundaria, en el último año de secundaria, mi abuelo tenía una bonita casa en el corazón de San Isidro. Desde ahí yo podía ir caminando a mi colegio religioso, era una distancia de más o menos 10 o 15 minutos andando. Mi abuelo decía, encontraba en mí a un cómplice, a alguien que lo escuchaba, que lo entendía, que se condolía de su tragedia y que soñaba con él que algún día quizá podría recuperar esas tierras. Mi abuelo estaba siempre leyendo en su escritorio con un vaso de whisky y un cigarrillo encendido, y a mí me invitaba a whisky y cigarrillos. Siempre estaba leyendo los periódicos, El Comercio y la Prensa, con lupa, en las páginas de avisos clasificados, buscando haciendas o tierras en venta, porque él soñaba con volver al campo, con volver a ser un hacendado, con redimirse del fracaso, de la terrible humillación que le infligieron los militares y los curas y los charlatanes idiotas de izquierda, que atentaron contra él, contra su propiedad privada, contra su dignidad, robándole el patrimonio de toda su vida. Una vez y solo una vez mi abuelo, que me enseñó a manejar en automóvil, a conducir su propio automóvil, salíamos tempranito en la mañana, al alba, antes de que yo caminara al colegio, y él con paciencia, con ternura, con amor, me iba enseñando a manejar su auto Hillman, y yo aprendí rápidamente. Una vez mi abuelo me dijo, hoy quiero que faltes al colegio, que te tires la pera. Era como mi padre, y me quería de un modo bueno, de un modo limpio, de un modo afectuoso, como nunca me quiso mi padre. Hoy me dijo, te tiras la pera, hoy nos vamos a la hacienda, a Sayán. Y nos fuimos, él y yo. Y lo más increíble es que él me dijo, manejas tú. Y manejé yo todo el camino, a la ida y a la vuelta, sin grandes sobresaltos, sin ningún accidente. Me sentí muy orgulloso de esa pequeña proeza frente a él, frente a mi abuelo. Y todo el camino conversábamos y él me contaba con cuánto sacrificio, con cuánto esfuerzo había logrado comprar esas tierras y luego expandirlas y luego sembrarlas de naranjas y de manzanos. Y me contaba que él no se rendía, que él soñaba con recuperarlas. Y entonces, como yo trabajaba ya en la prensa, mi abuelo me pedía que convenciera al director de la prensa, don Arturo Salazar Larraín, para que hiciera una campaña vigorosa a favor de que el presidente de derechas moderadas, Belaúnde, devolviera las tierras a los hacendados que habían sido despojados, confiscados en la reforma agraria de los estúpidos, brutos militares de izquierda, pero ni el dictador Velasco, ni el cardenal Landázuri, ni el presidente Belaúnde, ni nadie entendió el justo y verdadero reclamo de mi abuelo, ni el director de la prensa tampoco, ¿no? Por eso mi abuelo se convierte a muchos años después, cuando ya estaba muerto, que en paz descanse don Roberto Letts, lo llevo en el corazón y le hablo todas las noches antes de dormirme. Mi abuelo, don Roberto, se convierte en un gran personaje entrañable de la novela Los últimos días de la prensa. Un personaje que soñaba con recuperar su hacienda y que le pedía a su nieto, Diego Balbi, o sea yo, mi alter ego, que intercediera ante el director de la prensa para que hicieran una campaña y persuadieran al presidente Belaúnde, que la novela no se llama Belaúnde, el calzonazo cese, decía mi abuelo don Roberto, para que le devolvieran sus tierras. Nunca le devolvieron nada,
Por suerte tenía un hijo muy rico, ¿eh? Bobby Letts, un brillante, visionario, genial empresario minero. Y Bobby se ocupaba de todo y era un hijo muy generoso de don Roberto y de doña Josefina, sus padres. Y los atendía, los cuidaba, les pagaba absolutamente todas sus cuentas, de manera que mis abuelos, don Roberto y doña Josefina, no pasaban ningún apuro económico. Pero eso no compensaba el daño sentimental, el daño moral, el daño emocional, espiritual que había sufrido mi abuelo, que nunca recuperó su hacienda. Aquella vez cuando llegamos a la hacienda fue desolador. La hacienda estaba en ruinas, abandonada. La casa estaba semi-derruida, saqueada, no quedaba nada en pie. Ya no había tractores, sabe Dios, se los habían robado, los habían mal vendido. No había árboles de naranjas ni de manzanas, no había nada, nada. Estaba todo en ruinas. O sea que no fue verdad que fue un acto de justicia social que favoreció a los peones, porque al final perjudicó a todos. En primer lugar a los dueños, atentando contra su propiedad privada. En segundo lugar a los campesinos, que se quedaron sin trabajo. Y en tercer lugar a los consumidores de las naranjas y de las manzanas de mi abuelo, que se quedaron sin esas frutas que eran muy apetecibles. Mi abuelo vive entonces siempre en mi corazón, siempre. Cada noche le digo, don Roberto, le mando un gran abrazo y espero que estés en un mejor lugar, donde no haya dictadores militares estúpidos, donde no haya presidentes pusilánimes, donde no haya cardenales miserables acomodaticios y donde puedas estar en el campo, como a ti te gustaba, a caballo, en tu tractor, vigilando tus sembríos, hablando con los peones, coqueteando con las mujeres guapas que caían de vez en cuando. Lo llevo, don Roberto Letts, lo llevo en el corazón, siempre, siempre. Y ya nos encontraremos pronto e iremos de nuevo, yo manejando el automóvil, a visitar la hacienda, y la hacienda entonces será luminosa y próspera como fue en sus días de esplendor, don Roberto. Lo llevo en el corazón. Seguimos mañana.